Bien, pues vamos a estar compartiendo principios fundamentales del Evangelio. ¿Por qué es importante esto? Porque no solo es que usted pueda estar completamente seguro de cuáles son sus bases, cuáles son los fundamentos del Evangelio, cuáles son los fundamentos de la vida cristiana, pero que también usted pueda tener los elementos, las herramientas de poder compartir con otros y de la importancia que el evangelio, que son las buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas noticias que el Señor tiene, puedan no solo vivificar tu vida, levantar tu vida, permitir que tu vida pueda anhelar y desear alcanzar vivir en lo mejor de Dios, pero que también tú mismo seas testigo y testimonio para otras personas, no solo en palabra, por la convicción que tú tienes, pero también en tu manera de vivir, que los otros vean la verdadera naturaleza de Dios que ahora existe en ti. Y uno de los principales o de las cosas más importantes o fundamentos del Evangelio, y no vamos a tocar los puntos de la obra terminada, completa y perfecta, porque, bueno, eso es lo principal, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, el intercambio divino. Jesús es el mediador del nuevo pacto, no hay otro camino al Padre sino es a través de Jesús. Somos salvos por gracia, a través de la fe, no solo por la gracia, sino por gracia, a través de la fe, no por obras, no es por las obras de la ley, pero particularmente vamos a hablar de la justicia. Y para que nosotros podamos entender la justicia, es muy importante que podamos entender cómo debemos nosotros conocer, creer y entender correctamente acerca de cómo Dios habla de nosotros, cómo Dios nos ve a nosotros y realmente cómo somos tú y yo. Cuando hablamos de la justicia, es importante que entendamos cuál es la naturaleza del ser humano. Romanos 3:23, como hay muchas otras escrituras que podríamos considerar, es muy clara y dice este versículo, esta porción de la escritura dice, la paga, dice, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice, no hay justo ni aún uno, no hay justo ni aún uno, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mire, vamos a buscarlo, Romanos 3:23. Y es muy importante que podamos identificar cuál es la naturaleza del ser humano, porque pudiendo entender esto perfectamente, vamos a poder entender qué es lo que Cristo hizo por nosotros y qué es lo que ahora somos en Cristo. De tal manera que no solo quede en un raciocinio, es decir, en un solo conocimiento, sino en una experiencia. Recuerde que cuando la palabra no solo la conocemos, sino la creemos, la entendemos correctamente, la atesoramos y la escribimos en nuestros corazones, la palabra se hace viva, porque es viva y poderosa y nos transforma. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice, están todos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y después dice, siendo justificados, el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor, dice, por la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por la gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Pero lo importante de esto es que dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y muchos malinterpretan esta expresión porque piensan que tiene que ver con acciones pecaminosas.
Ahora, en cierta manera tiene razón, pero para entenderlo clara y perfectamente, necesitamos entender que todo hombre nacido de mujer, es decir, no solo Adán y su mujer, pero todo hombre nacido de mujer nace destituido de la gloria de Dios, nace separado de Dios. Recuerde que el hombre y la mujer perdieron su divinidad. ¿A qué me refiero? Que Dios era uno con Adán y su mujer, que Dios espiritualmente hablando era uno con el hombre. Había un ser interior en el hombre, el cual tenía comunión con Dios. Pero Dios le dijo al hombre, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, de este árbol no comerás, pero el día que lo hagas, si lo llegas a hacer, dice, ciertamente morirás. Y podemos entender que Adán físicamente no murió, su alma no murió, pero Dios espiritualmente se separó de él. Recuerde que Dios es espíritu. Así es que Dios espiritualmente se separó de él. Y entonces la escritura nos revela que entró el pecado en la vida del hombre y el pecado tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, con el estado pecaminoso en el cual el hombre inició su fruto y multiplicación, es decir, el ser humano inició a multiplicarse, a dar fruto y a multiplicarse, es decir, Adán y su mujer tuvieron hijos, recuerde, Caín y Abel, Set, etcétera, etcétera. Y todos a partir de ahí nacimos destituidos, separados, con un espíritu separado de Dios. En otras palabras, espiritualmente, entre comillas, el hombre nace muerto espiritualmente hablando. Y muerto no es que nuestro espíritu esté, digamos que sin existencia, sino que está separado de Dios. Ahora, es muy importante que entendamos que hay un mundo espiritual que es más real, que es eterno que el mundo natural que usted y yo vemos, porque dice la escritura, el mismo Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si leemos el contexto y la palabra y conocemos los evangelios, sabemos que el hombre es un ser espiritual que habita en un cuerpo y tiene un alma, que Dios es espíritu. El Señor Jesucristo le dice a la samaritana, Dios es espíritu y los que le han de adorar necesitan adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que han de adorar lo deben de hacer en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Así es que Dios es espíritu y es muy importante que entendamos que cuando Jesús vino es porque Dios había dado el gobierno y la autoridad y el señorío al hombre y el hombre entregó su autoridad a Satanás por causa de la desobediencia en el Edén. Y recuerde que Romanos 6:16 dice que aquel que se presenta hacia alguien o ante alguien para obedecerle se convierte en esclavo de ese alguien, lo que hizo Adán y su mujer. Y así es que Jesús, para restaurar todas las cosas, se hizo hombre, para poder rescatar lo que se había perdido y él mismo, siendo perfecto, siendo justo y mereciendo la justicia de Dios por sus méritos, por su perfección, lo cual ningún hombre puede hacer, lo cual ningún hombre puede lograr y hacer. Él fue a la cruz en nuestro lugar y murió pagando por nuestras deudas, pagando por nuestras transgresiones, sufriendo nuestras enfermedades, nuestros dolores, llevando todas nuestras enfermedades para rescatarnos, restaurarnos, salvarnos, darnos una nueva vida a todo aquel que cree en él. Ahora, así es que bajo la perspectiva de que hay un reino espiritual y un mundo espiritual y Dios es espíritu, es muy importante que entendamos nosotros nuestro estado, nuestra condición, porque el hombre nace pecador, pero si el hombre muere con esta naturaleza pecaminosa, él
estado postrero del hombre va a ser el infierno, va a ser una muerte de condenación, una muerte eterna de sufrimiento separado de Dios. Por eso es importante que el hombre entienda la condición del ser humano, porque el hombre necesita entender que necesita ser salvado. La única manera de nosotros poder entrar al reino de Dios, la única manera de poder ser salvados y no tener una muerte eterna y una condenación eterna, es que nuestra naturaleza pecaminosa, separada de Dios, cambie, sea transformada. Y esto sucede a través de creer en Jesús. Así es que mire, vamos a ver algunos versículos. Uno de ellos, y lo podemos corroborar con algunos versículos de Génesis, lo estaremos haciendo seguramente en los estudios que veamos hacia adelante, pero vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:23. El apóstol Pablo está declarando una bendición que trae una revelación muy importante en Primera de Tesalonicenses 5:23. Si nosotros entendemos este concepto, vamos a entender cómo es que somos justificados. Porque Romanos 3:23 y 24 decía que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Recuerde, todos nacemos pecadores, aunque Dios no imputa o no cuenta el pecado de los infantes. Pero esto es algo que solo Dios en su sabiduría sabe hacer. Y el hombre hasta que a una edad, quizá puede ser en algunos 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, cuando entra en su raciocinio, entonces cuando tiene ya control de sí mismo, entonces esa condición ya empieza a, digamos que a contar en su propia cuenta. Así es que como solo como paréntesis, y no lo vamos a ver ahorita, pero por eso es muy importante que entendamos que si un niño llegara a ser juzgado, es decir, después de esta vida, siendo inocente, es decir, sin, aunque haya sido separado de Dios por su naturaleza pecaminosa, por su nacimiento, la palabra nos enseña que de alguna manera los niños, por causa de que Dios no juzga en una persona inocente sus pecados, entonces encontrarían la salvación. El mismo Señor Jesucristo dice, dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero después platicaremos un poquito más acerca de este tema, del tema de los niños y qué es lo que la palabra del Señor dice. Pero particularmente aquí es muy importante que entendamos que 1 Tesalonicenses 5:23 dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que aquí la escritura habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que recordemos que el Señor Jesucristo viene pronto. Pero dice aquí, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible. Sea preservado irreprensible. Y el apóstol Pablo está declarando cuál es la condición o cuál es, cómo el ser humano está formado. El ser humano es un ser tripartita, así como Dios es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser humano es espíritu, habita en un cuerpo y tiene un alma, o tiene cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Así es el ser humano. Y muchos creyentes nacidos de nuevo no entienden correctamente qué es lo que esto significa. Y saben qué es el cuerpo. De hecho, todo mundo sabemos, creo que no hay duda de que entendemos qué es el cuerpo.
seguramente también la mayoría de los creyentes nacidos de nuevo entienden que es el alma, que en el alma están las decisiones, los pensamientos, en el alma están los deseos, los sueños, la voluntad, la personalidad, el comportamiento. Esto es muy claro. El cuerpo y el alma creo que es muy claro poderlo entender. Pero cuando hablamos del espíritu, la mayoría de los creyentes nacidos de nuevo no entienden al respecto. Y por cuanto no entienden al respecto, no hay fundamento firme en sus vidas y en sus corazones para caminar en la nueva identidad que tenemos en Cristo. Por ejemplo, el versículo 24 de Romanos 3 dice que somos justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la redención de nuestro Señor Jesucristo, por la obra terminada, completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Así es que justificados es estar ahora con un acceso total a la paternidad de Dios, al amor de Dios, a la bendición de Dios, a la salvación que es en Cristo Jesús. Ser justificados es estar en una posición perfecta delante de Dios. Y no es hasta que perdamos la vida o que dejemos de vivir en este mundo para estar presentes con Dios, no, sino que Dios hizo morar el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Dice la Escritura, y por cuanto sois hijos. Así es que todo aquel hombre o mujer que reconoce la necesidad de ser salvado y que reconoce que el único camino al Padre es Jesucristo y que en la persona divina de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta puede encontrar la salvación, como dice la Escritura, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que todo aquel que cree genuinamente en el Señor Jesucristo y en su obra terminada, completa y perfecta, Dios lo convierte en hijo. Y lo que sucede es que Dios quita la naturaleza pecaminosa, pero estamos hablando de un ámbito espiritual. Estamos hablando que esto sucede en el ámbito espiritual. Y normalmente el creyente nacido de nuevo no entiende cómo es que esto funciona, porque dice la Escritura que Dios quita nuestra naturaleza pecaminosa y la lleva a la cruz, como lo dice Romanos 6:6. Quita nuestra naturaleza pecaminosa y la lleva a la cruz. No somos nosotros los que llevamos la naturaleza pecaminosa a la cruz. Tenemos que diferenciar. La Escritura habla de que como creyentes nosotros debemos de crucificar de crucificar nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Gálatas 5. Pero Romanos 6:6 no está hablando de que nosotros llevemos los deseos de la carne, crucificar los deseos de la carne. No está diciendo que llevemos los deseos de la carne a la cruz. Está diciendo que muramos a los deseos de la carne, así como nuestra nueva naturaleza murió al pecado. Está hablando acerca de que dejemos vivir el Espíritu y que el Espíritu de Dios, que nosotros en el Espíritu de Dios y poniendo nuestras mentes y siendo guiados por el Espíritu de Dios, hagamos que las obras de la carne mueran. Es decir, que no se manifiesten en nuestras vidas. Pero bueno, siguiendo con el tema, estamos hablando de que nuestra naturaleza pecaminosa, Dios mismo, no nosotros, Dios mismo, la toma y la hace morir. Este es un efecto espiritual en la cruz del Calvario. Así es que usted puede decir, bueno, es que Jesús murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Es que esto es algo que sucede en el ámbito espiritual y es algo que usted y yo no lo podemos razonar. Pero así sucede, es decir, nuestra vieja naturaleza muere. Dios hace que muera esa naturaleza pecaminosa porque Dios crea un nuevo espíritu en nosotros. Efesios 4:24 nos enseña, porque debemos de vivir en la nueva naturaleza, en el nuevo hombre, dice la Escritura en Efesios 4. En el nuevo hombre el cual debemos vestirnos con el nuevo hombre. Vestirnos es en el exterior, el nuevo hombre que está en el interior. Y, y este nuevo hombre, esta nueva naturaleza, dice, fue creada en la justicia
y en la santidad de la verdad. Así es que, habiendo dicho esto, es muy importante que entendamos que cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo. Nuestra naturaleza pecaminosa es quitada y muerta, asesinada, llevada a la cruz y ahí muere. ¿Por qué hablamos de la cruz? Porque es en la cruz donde Cristo Jesús pagó, es en la cruz donde Cristo murió y resucitó, y nosotros cuando somos sumergidos en esta verdad de la palabra, en esta bendición del amor y del poder de Dios, del mover del Espíritu Santo y de su palabra, es como si somos sumergidos, bautizados en la muerte, sepultura de Cristo y resucitamos para vida nueva, es decir, con una nueva creación que Dios pone en nosotros, un nuevo espíritu. Así es que nuestro nuevo espíritu es creado en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, segunda de Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ahorita compartimos un poquito más acerca de esto. Mire cómo dice la escritura en Jeremías 17:9, apúntelo. Jeremías 17:9. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Fíjese cómo dice el Señor Jesucristo en Mateo 15. Mateo 15, versículos 19 y 21. Dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Así es que el hombre es un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, nuestro cuerpo, hemos hablado de que no hay manera de equivocarnos, sabemos qué es lo que significa, pero cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, tenemos que entender que el que es hombre y viene a Cristo sigue siendo hombre. Si el que viene a Cristo es de estatura mediana, sigue siendo de estatura mediana. Si es de estatura con pequeña o muy alto, si es flaco, si es gordo, sigue siendo de la misma manera. Lo mismo las mujeres. Si la persona que viene a Cristo y nace de nuevo es muy inteligente, sigue siendo inteligente. Si la persona le falta conocimiento o no es muy bueno para la inteligencia, sigue siendo de la misma manera. Es decir, nuestro cuerpo no cambia cuando nacemos de nuevo, nuestra alma en el sentido práctico no cambia cuando nacemos de nuevo. Pero Colosenses 2:20 dice que cuando nacemos, cuando estamos en Cristo, y esto es desde que nacemos en Cristo hasta el último de nuestros días, dice la Escritura que estamos completos en Cristo. Cristo habita en nosotros y estamos completos en Cristo. Así es que un creyente nacido de nuevo está completo en Cristo, pero ¿en dónde? En su espíritu. Así es que el creyente puede vivir en esa plenitud que es de Cristo. Recuerde que Cristo no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. Entonces, cuando hablamos de Jesús, es porque en nuestro espíritu somos como Jesús es, primera de Juan 4:17. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, en nuestro espíritu. Pero el Señor quiere que manifestemos en nuestro comportamiento, en nuestros sueños, en nuestras actitudes y en nuestro cuerpo lo que Jesús manifestó. Ahora, definitivamente que nosotros tenemos un cuerpo que no es el mismo cuerpo que el Señor Jesús tenía, porque el Señor Jesús nació con un cuerpo incorruptible, pero nuestro cuerpo sí es un cuerpo corruptible, pero nos será dado un cuerpo glorificado. Así es que el punto importante de esto es que necesitamos entender que todo lo que somos en Cristo está en nuestro espíritu
y que en la medida en la que nosotros renovemos nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, lo que hay aquí y lo que hay aquí, con la palabra de Dios, entonces nosotros manifestaremos en el alma y en nuestro cuerpo lo que Jesús es, lo que nos ha sido concedido por gracia. Cuando hablamos de que el hombre es totalmente perdonado, el creyente normalmente común y corriente, si lo pudiéramos decir así, no entiende qué significa porque sigue teniendo culpa, sigue teniendo condenación, se sigue equivocando, no entiende, no puede asociar lo que el Señor dice que perdonó todos nuestros pecados y que nos libró, dice por ejemplo Romanos 8, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Pero el creyente, cuando no entiende esta verdad, este fundamento súper importante de lo que ha sucedido en nosotros, en nuestro espíritu, no en nuestra carne y nuestro cuerpo, y cuando el creyente no entiende nuestra correcta identidad y cómo opera el reino de Dios, y cómo opera nuestra vida en el espíritu, y cómo ha de manifestar lo que hay en el espíritu, cuál es el diseño, la estrategia de Dios, para que lo que hay en el espíritu se manifieste en el alma y en el cuerpo, entonces el creyente no comprende. Dice, soy totalmente perdonado, pero no entiende qué significa eso. Y después dice, soy perfectamente justificado. Pero ¿cómo puedo estar en una relación perfecta con Dios? Yo no veo a Dios en mi vida. Yo no siento a Dios. Entonces, ¿cómo esto es que funciona? Y es por eso que los creyentes viven su vida con un Dios tan cercano de palabra, pero tan lejano en la práctica. Y no es que Dios esté lejos, es que el hombre no entiende, no cree, no conoce correctamente. Y entonces no puede vivir correctamente, porque como son los pensamientos del hombre, así es el hombre. Ahora, dice 2 Corintios 3:18. Bueno, antes de entrar a 2 Corintios 3:18, es muy importante que entendamos que separados de Dios nada podemos hacer. Dice el Señor Jesús, separados de mí nada podréis hacer. Y es muy importante que entendamos la condición de nuestra carne. Nuestra carne. Cuando nosotros querramos hacer las cosas en nuestra carne, sin Dios, sin la sabiduría de Jesús, sin la unción del Espíritu Santo, sin la vida de Dios operando en nosotros, la palabra de Dios y la vida de Cristo operando en nuestras vidas, tenemos que entender que como hombres somos muy peligrosos. Nuestra carne el corazón es malo, dice la Escritura, es engañoso. No podemos confiar en la carne. Toda aquella esposa, y déjenme pongo estos ejemplos, son un poquito abruptos, pero quizá nos pueden traer un poquito más de claridad. Toda aquella esposa que dice que confía en su esposo y permite que su esposo ande por donde quiere y vaya a cualquier tipo de fiestas y de reuniones de su trabajo con sus amigos, porque ella confía en su esposo, déjeme decirle que posiblemente se está engañando a sí misma y que posiblemente está siendo o abriendo una puerta a que su esposo caiga en un problema en su matrimonio. ¿Por qué? Porque no es posible, y yo me refiero a esto cuando la esposa confía en su carne y en la carne de su esposo. Yo no puedo darme el lujo de ir a un lugar como hombre en donde la mayoría de los hombres van y, y, y hay, digamos que, lugares en donde hay mujeres que están vestidas inapropiadamente o que ni siquiera están vestidas. Y darme el lujo y, y considerarme a mí mismo que soy maduro. Porque eso no solo es estar en la carne, un lugar de estar en la carne, pero es mucho más allá, es haber pasado las líneas y las fronteras. Lo mismo cualquier mujer.
Así es que yo no puedo darme el lujo de confiar en mi carne. Y yo sé que en un lugar como estos el espíritu está contristado, el espíritu no quiere que yo esté ahí. Lo mismo cuando es con un creyente nacido nuevo está viendo, por ejemplo, una película de terror. Yo recuerdo que recién convertido a Cristo, cuando estaba soltero, muchos años atrás, vi una película de terror. Quizá fue la última película de terror que vi. Pues no va a creer usted que en las noches, como por una semana, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, veía cosas en las noches, en sombras veía y como que me asustaba. Claro que no pasó a mayores, pero Dios no quiere que hagamos ese tipo de cosas. Como cuando las personas ven todo tipo de películas de asesinatos, de adulterios, de desnudos, o los creyentes tienen ataduras con la pornografía o cosas muy equivocadas. Entonces, no podemos confiar en la carne. Nuestro corazón es engañoso, es malo. Por eso es importante que no le demos vacaciones a la fe. Es tan importante y a veces el creyente no entiende esta condición que nos ha sido dada y lo que ahora somos en Cristo, que no aprecia y cree que no pasa nada, pero la realidad es de que muchos creyentes prácticamente están en la cuerda floja y deslizándose para que dándole oportunidad al diablo que venga a hurtar, a matar y destruir. Hay muchos problemas a veces en los matrimonios, entre los padres y los hijos, en las familias de los creyentes, por causa de entender y conocer estas cosas. Así es que nuestro espíritu ahora es nuevo, una nueva creación. Y dice la escritura que las cosas viejas pasaron, pero todas son hechas nuevas. Pero no está hablando la palabra de las cosas del alma y de las cosas del cuerpo, sino de las cosas del espíritu. Así es que los creyentes cuando no entienden esto, no saben cuando hablan estas maravillosas escrituras, cómo esas escrituras los pueden beneficiar y cómo pueden ser transformados. Pero cuando entendemos que Dios ha plantado lo mejor que Él tiene, el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, nos ha sellado y nos ha dado la virtud y todo el poder y toda la gracia y todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús y están depositadas en nuestro espíritu, en nuestro interior y que somos uno con el Señor. Entonces, y entendemos que Él lo ha hecho así, no para que el espíritu esté en una perfección y nuestro cuerpo y nuestra alma sufran, sino para que lo que hay en nuestro interior se manifieste en el exterior, como lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús espiritualmente en su interior era perfecto, pero también en su comportamiento, en su alma, en su actitud y aún en su cuerpo. Así es que nosotros no podremos llegar a la perfección misma de Jesús, pero lo que hay en nuestro interior es perfecto. Pero no por eso tenemos que doblarnos o retroceder o irnos por otro camino, sino caminar hacia el Señor, caminar en su justicia y en su gracia. Y terminamos con esto, 2 Corintios 3:18 dice así: viendo a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Mire, seguramente cuando usted se va a peinar, no habla de, ay, siento peinarme, o huelo peinarme, o se toca usted con las manos y dice, creo que necesito peinarme. No, ¿qué es lo que usted hace? Los sentidos tienen que ver con el cuerpo o con la interacción del alma y con el cuerpo. Pero ¿qué es lo que usted hace cuando sabe que necesita peinarse? Si usted sale de su casa, se baña y sale al trabajo y no se peina o se peina nada más al bolo, por decirlo así, pues seguramente alguien le va a decir, oye, ¿por qué andas así? ¿Qué es lo que usted hace? Cuando usted se quiere peinar o se quiere arreglar, eh, usted usa un espejo. Pero no sé si usted se ha preguntado que cuando usted se ve en un espejo, y no me malinterprete, lo que quiero decirle es que cuando usted ve su rostro en el espejo, realmente usted no está viendo su rostro como es. Usted no puede ver su propio rostro como es. Usted ve un reflejo
de su rostro en un espejo, pero realmente su rostro no es exactamente como usted lo ve. Quizá el espejo pueda darle un reflejo de un 99%, pero sus ojos no pueden ver su propio rostro. Por eso tiene que usar el reflejo en un espejo o en un aditamento, sí, una herramienta similar. Pero es muy importante que entendamos que solo vemos el reflejo. Y también lo interesante de esto es que usted utiliza el espejo o utiliza un vidrio, o utiliza una ventana, o utiliza cualquier cosa donde le dé su reflejo y usted cree en lo que ve y se peina de acuerdo o se arregla de acuerdo a cómo usted se ve, cree fielmente, aunque el reflejo no sea fiel al 100%, pero usted cree fielmente en lo que ve. Esto es normal y creo que no hay problema por entenderlo. Bien, pues el creyente nacido de nuevo no está acostumbrado a ver su vida y su identidad y lo que es en el perfecto espejo que es la palabra del Señor. Dice 2 Corintios 3:18, porque viendo a cara descubierta como en un espejo, pero la Biblia dice la gloria del Señor. El apóstol Pablo está hablando de la Biblia, de la palabra de Cristo, de la palabra viva y eficaz. Así es que dice, viendo como en un espejo claramente la gloria del Señor. Lo importante aquí es que si usted en lo natural confía en algo que solo le da su reflejo, ¿cuánto más debemos de confiar en la palabra que nos dice a la perfección lo que somos en Cristo? Y muchos, por falta de entender la justicia de Dios que es en Cristo, creen que la Biblia lo que va a hacer es señalar el pecado y señalar su naturaleza pecaminosa y condenarlos y culparlos y hablarles de sus tinieblas. Y aunque la Biblia es útil para instruir en justicia, para enseñar, para redarguir, para corregir, pero el apóstol Pablo está hablando no solo de este tipo de situaciones, porque recuerde que la única manera de que el hombre cambie es a través de conocer la benignidad de Dios. Es la benignidad de Dios es la única que nos guía al arrepentimiento. Por eso, entender que somos pecadores no es para condenarnos, o entender que el hombre es pecador no es para condenarse, sino para entender que en Cristo tienes a un Salvador y la salvación y la vida eterna. Pero nosotros ahora, como creyentes nacidos de nuevo, necesitamos entender que aunque nuestro cuerpo o nuestra alma puede pecar, nuestro espíritu es perfecto. Y ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Bien, así es que 2 Corintios 3:18 dice, viendo a cara descubierta, como en un espejo, que es la Biblia, el mejor espejo, el espejo perfecto que refleja lo que somos, dice, viendo a cara descubierta la gloria del Señor, porque en la palabra podemos ver la gloria de lo que Dios hizo con nosotros en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Dice, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo, por el Espíritu del Señor, por la palabra y el Espíritu operando en nuestras vidas. De gloria en gloria, porque aunque somos completos y perfectos en nuestro interior, en nuestro espíritu, no podemos asimilar toda la palabra en un segundo, ni en un minuto, ni en un día. Es un proceso, pero urge que usted camine en ese proceso porque es tan importante que usted aprenda a vivir como Dios quiere que usted viva. Cristo no murió para que usted viva en calamidad, en frustración, en depresión, en tristeza, en soledad, en amargura, en enfermedad, en escasez. Cuando el creyente no entiende su identidad espiritual y lo que ahora es en Cristo, entonces puede sucumbir fácilmente a lo que su cuerpo le dice. Pero si el cuerpo se siente mal de cualquier parte y el ser humano se pregunta, ¿cómo estás? Y el cuerpo dice, tienes dolor de cabeza, porque el cuerpo está sintiendo un dolor de cabeza. Entonces tú dices, ¿cómo estás? Y tú puedes decir, bueno, estoy enfermo. Pero la realidad es de que tu cuerpo es el que tiene un síntoma.
pero tu ser espiritual, que es el eterno, tu ser espiritual es eterno, tu ser espiritual es como Jesús es perfectamente sano. Tu ser espiritual, tu yo espiritual, tu espíritu nuevo está en perfecta salud, en perfecta victoria, en perfecta paz, adorando al Señor. No peca, es perfecto, es rico, es poderoso, tiene toda la sabiduría, tiene tiene la mente de Cristo, tiene el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Entonces, tu ser espiritual dice, yo soy sano, porque por las heridas de Cristo fuimos sanados y yo he sido constituido sano y estoy en victoria y estoy en justicia, sin condenación y culpa. Pero tu cuerpo puede pensar otra cosa y tu alma puede pensar otra cosa. Así es que cuando tu cuerpo le dice a tu alma cómo se siente, es muy importante que si tú solo vives en los sentidos y en la carne, sin la palabra, por no entender esto que es fundamental respecto a la justicia y nuestra naturaleza en Cristo Jesús, entonces el hombre le va a hacer caso o tú le harías caso a lo que dice tu cuerpo. Pero cuando aprendes la palabra del Señor y aprendes a conocer lo que te ha sido dado y lo que te ha sido concedido, sería muy ingenuo de parte de un heredero saber que le heredaron todo y no preguntar de qué se trata su herencia. Sería muy ingenuo de un heredero que le den en un papel el testamento a lo que tiene derecho y guardarlo en un sobre y guardarlo en una caja fuerte y seguir viviendo en pobreza, en destrucción, en desolución, en depresión, en enfermedad, sin saber a qué tiene derecho. Sería muy ingenuo. Cualquier persona que es un heredero, que recibe una herencia, pues lo primero que hace es, a ver, ¿a qué tengo derecho? Pues Cristo Jesús en su obra terminada, completa y perfecta nos hizo herederos de su conquista, de su victoria, de su herencia, de toda la gracia, de toda la bendición, para que a través de la fe, esto es, a través de la palabra, que la palabra nos renueve, que la palabra nos transforme, para que a través de la fe nuestra alma y nuestro cuerpo empiecen a experimentar lo que tú y yo ya somos en nuestro espíritu. Así es que el espíritu, el alma y el cuerpo es un fundamento que está escrito en la palabra, que es muy importante que nosotros entendamos y vamos a seguir compartiendo más acerca de los fundamentos del evangelio, porque no solo es importante que tú estés firme para que no te dejes engañar, necesitamos recordar, pero que también podamos entender estas cuestiones que son fundamentales, que son el principio para que tú puedas edificar firmemente en tu vida y no tan solo esto, sino para que tú también puedas compartir con otros. Vamos a estar compartiendo un poquito más de esto en las reuniones futuras para que estemos seguros que todo el mundo tenemos claridad. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque nos has hecho nuevas criaturas, porque ahora nos has hecho completos en Cristo Jesús y nos has dado la oportunidad de ser renovados y transformados a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra y por tu justicia y por el amor con que nos has amado. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. En Cristo Jesús declaramos que somos más que vencedores. Gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia. Declaramos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y declaramos que todo lo podemos en Cristo, pues Cristo nos fortalece. Amén, amén y amén.